Pues bienvenidos a una nueva edición, como siempre desde la sede de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, en el corazón, en el mismísimo corazón de Barcelona. Una nueva edición del Librújula Podcast, y hoy contamos con un amigo al que cuesta mucho invitar porque suele estar fuera. Y es un amigo que no se identifica a sí mismo con el adjetivo de viajero y sin embargo ha viajado muchísimo. De hecho es uno de los grandes viajeros, aunque a él no le guste decirlo, uno de los grandes viajeros españoles. Se llama Jordi Esteva. Tiene unos libros magníficos, unas fotos magníficas y, en fin, Oriente y África son su pasión. Empezamos. Vamos a saludar a Jordi Esteva. Jordi, bienvenido y bien hallado. Gracias. Que te vas mañana a Grecia. Mañana me voy a Grecia, sí. No es un mal futuro. Quiero decir, si sabes que cuentas con mi envidia, ¿no? Sí, además supongo que de la malísima. Vale, de aquella envidia que es que te carcome, no te deja dormir, sí. Y tal. Jordi, ¿cómo te defines a ti mismo? Quiero decir, tú viajero, como viajero no te defines, y sin embargo, no, en absoluto. No has parado de viajar. Bueno, sí que he parado, porque sí. Yo, cuando me he trasladado a lugares que me interesaban para hacer algún trabajo, un estudio, una película, no me he movido de un área mayor que la isla de Menorca. ¿No eres un coleccionista de visados? No. Yo cuando hay un tema que me interesa, voy hasta que quiero averiguar el secreto que hay. Vale. De hecho, como siempre, la descripción del programa, esto lo saben los oyentes, pondremos todos los títulos de los que hablamos, de los que vamos a hablar, y hay algunos de ellos, Jordi, que son tuyos, que son absolutamente espectaculares, diríamos. Ahora hablaremos de ellos, ¿no? Total, ¿en cuántos países has estado? Pues mira, no muchos, como 40. No, pero es que no te rías, porque es que el otro día estuve en un congreso que hacen en Altafulla de viajeros y escritores y no sé qué, y llevaban unas camisetas con el número de países. Yo estaba alucinado porque había uno que era 193. Digo, ¿qué es esto 193? ¿Que es algún tipo de licor? Pensaba cuál era aquel que había cierto. Dice, no, son los países que he visitado. Digo, ostras. Y le pregunté, ¿ya te sabes todas las capitales y los ríos que pasan? Sí, más o menos. Digo, bueno, voy a empezar a preguntar. Digo, no. O sea, no, que hay gente que colecciona países y me parece muy bien. No, que cada cual tal, ¿no? Coleccionar países que no armas, ¿no? Pero, sí, exactamente. No tengo ningún interés en ir a países y más países y más países. Y acumular países, ¿no? Vale. No. Tú no te consideras viajero, has viajado un montón, desde luego has viajado 28.000 veces más que yo, así que ¿por qué empezaste a viajar? Quiero decir, sí. ¿Qué impulsa a alguien a estar en movimiento fuera? Pues seguramente una huida. Es una huida. Yo soy yo me crié en la década de los 50, que era una época, como todos sabemos, gris, franquista, con una educación nacional católica, con una religión espantosa que se metía en la vida de la gente, y una educación era todo muy represivo, y aquello a mí me ahogaba. Y entonces yo soñaba con los libros que tenía mi padre de pueblos del mundo, entonces los abría y veía África, veía los beduinos, veía los esquimales, yo qué sé. Y después con los mapas, con la bola del mundo, con las películas típicas del sábado por la tarde, de aventuras, yo qué sé, El ladrón de Bagdad, Sinbad el marino, los lanceros de Bengala. Entonces yo soñaba con todos estos mundos porque veía que fuera de ahí, de aquellas paredes, de aquel país tan gris y tan triste, pues que habían unas nuevas realidades y que el mundo estaba lleno de aventuras para vivir, ¿no? Los lanceros bengalíes que acababan fatal, por cierto, ¿te acuerdas? Bueno, lo que pasa es que todo este cine colonial inglés, luego yo ya les veía el plumero. Con los amigos siempre nos poníamos a favor de los indios apaches, de los africanos, de los derviches malayos, de los africanos. Asaltábamos el tren, íbamos a la vía del tren en el pueblo, poníamos la oreja en la vía
para a ver si se acercaba la Wells Fargo que pensábamos atacar, ¿no? ¿De qué pueblo eras tú? No, yo soy de Barcelona. De Barcelona. En los primeros veranos los pasé en un pueblo donde mi abuela tenía una casa en el Vallés. Ah, muy bien. Y tengo que decir que fue un mundo también muy cerrado, mezquino, muy, no sé cómo se dice en castellano. En catalán hay una palabra estupenda. A ver. Carrincló. Ya. Tradúcela. Carrinclón sería como algo así como... Cursi. Sí. Pero tampoco es exactamente. Cursil. Anticuado. Yeah. Anticuado. Una cosa anticuada, no sé. Vale. Y entonces, por suerte, cuando yo tenía unos 10 años así, mi padre dijo, se ha acabado esto. Y fuimos al mar, que es lo que a él le gustaba. Muy bien. Y entonces, bueno, pasamos de la oscuridad a la luz. Claro. ¿Qué diferencia? Ya entramos en materia más, pero así ponemos... ¿Qué diferencia hay, Jordi, entre un viajero y un turista? Según cómo todos somos turistas o no, es que no lo sé. Es una cosa que siempre hay mucha gente que tiene mucho miedo que le traten como un turista, de que le consideren como un turista, pero si tú te estás desplazando, a no ser que estés haciendo un trabajo muy en concreto, eres un turista. Hay quien dice, yo no sé, supongo que tienen toda la razón, que el turismo de masas está arruinando muchos lugares. De hecho, ya ha arruinado muchos lugares de aquí. Ha arruinado nuestra ciudad, por ejemplo. Sin ir más lejos. Y ha arruinado Málaga, que es una ciudad maravillosa, y ahora está todo en hordas de turistas. Está arruinando el centro de Madrid, algunas partes de Madrid. Venecia. Bueno, Venecia ya... Ya venía arruinada de ese. Ya está tocada y hundida, como el juego aquel de... Pero ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo se arregla? Yo qué sé, esto quien tiene que arreglarlo son los políticos, porque por más que proteste la gente... Allí es este mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? De estas grandes corporaciones que no sabemos quiénes son, Airbnb, Trivago, Booking, no sé qué, no sé cuántos son los que están haciendo eso, ¿no? Están están sacando a la gente de sus casas. Están ahora mismo, por ejemplo, a Ramón de España lo van a echar de su que lleva 30 y pico de años en el escritor, ¿no? Sí, de su casa. De su casa, y ahora pues parece ser que lo ha comprado un fondo de estos que nadie sabe quiénes son. Sí, creo que alguna noticia he visto, claro. Lo compra un fondo de inversión, creo que era holandés. Sí. Y dedicará el edificio a que vengan más turistas, y más despedidas de soltero o soltera, más cutrerío, vamos, en suma. Jordi, en algún lugar, y vamos a hablar de algunos sitios donde has estado, especialmente uno que tengo muchas ganas de comentarlo, ¿no? ¿Te has sentido en algún lugar como si estuvieras soñando? Quiero decir, estás allá y dices, pellizcadme porque esto no es real. Sí. Por ejemplo. En muchos, pero sobre todo en Socotra. Ahí quería llegar. En Socotra, claro, tú piensas que es una isla perdida entre Arabia, entre el Cabo Gordafui, o sea, entre el Cuerno de África y Arabia, más o menos a media distancia. Pues sí, me he sentido como si hubiera conseguido penetrar en una lámina de estas que tenían en los libros estos de lugares maravillosos, ¿sabes? Que había como unas montañas y un camino que se alejaba. Qué bonita sensación, ¿no? No, pues esto, ¿sabes? Que me había logrado meterme en esta lámina y había conseguido ver lo que había detrás de esas montañas. Y sí, porque en Socotra estuve caminando muchísimo por la montaña con unos pastores y teníamos unos camellos que nos llevaban las cosas y tal. Y claro, cada noche era extraordinario bajo aquel cielo, alrededor del fuego, cantando, explicando historias alucinantes y todo esto. Yo me tenía que pellizcar, pensabas que lo estoy viviendo eso. Y además, como es una zona que políticamente está al lado de Somalia, que Somalia es un no Estado, y cerca de Yemen, y que había un rollo político muy malo, por lo tanto los aviones evitaban sobrevolar la isla. Y entonces, claro, era una isla todo era como virgen. Casi como fuera del mundo, ¿no? Fuera del mundo, y en la costa no veías nunca barcos en el horizonte, ni luces, ni nada. Aquella isla, Socotra, corrígeme si me equivoco, estuvo habitada por griegos, por árabes, desde luego, por indios, tal vez. Hay referencias, hay estelas de Indias, los griegos hablan Heródoto, etcétera. Pero básicamente la gente que hay ahora son del mismo tipo étnico que los del sur de Arabia. Son guapos, es una gente guapa, toman mucha
mucho calcio porque toman productos derivados de la leche de la cabra, sobre todo, y entonces tienen unas dentaduras perfectas, ¿no? Y sí, la gente es guapa, sí. ¿Por qué? No sé si lo dijiste tú, la isla de los genios. Sí. ¿Ese apelativo es tuyo o lo he leído en alguna parte? A veces se le ha llamado la isla de los genios en épocas. ¿Y por qué eso? No los genios tipo Mozart o Einstein, sino los genios de los espíritus. Porque es una isla en la que, como en muchas otras zonas del Islam o de la región, pues hay una creencia en los espíritus, en estos seres, en los duendes, ¿no? Además, esto está en el Corán, está. Claro, yo me imagino Jordi Sos estar alrededor del fuego, escuchando a los ancianos y sus relatos y sus... debe ser como, no sé, recuperar una memoria del hombre. Pues la verdad es que sí, yo no me sentía en un lugar muy distinto. No me sentía extranjero ahí. Lo que pasa lo que me sentía es que había viajado en el tiempo, o sea, que había retrocedido como a una era neolítica, si quieres, porque además en este lugar que yo estuve, arriba de todas las montañas, un lugar que es difícil ir, piensan que encendían el fuego, lo encendían con bastoncillos y luego se dormía en cuevas y yo estaba entusiasmado y de hecho fui varias veces para escribir el libro Socotaris a los genios y hacer fotografías y tal. Sí. Y luego quise hacer una película que fue perfecto porque yo conocía a estos pastores, algunos me había hecho amigo por interés, digámoslo, porque me interesaba meterme en su territorio, y otros al final acaba siendo amigo. Y entonces regresé ahí y fue perfecto porque me dejó como si la cámara no existiera, porque yo ya los conocía de varios viajes, podía hacer lo que me diera la gana, ¿no? ¿Pero en qué idioma hablabas con ellos? Yo hablaba en árabe, pero ellos hablan un idioma muy extraño. Bueno, extraño no, es un idioma sudarábigo que se llama Socotri, que no se escribe y está emparentado con algunos idiomas de Omán y de Yemen, con el de la Iglesia de Etiopía y desciende de lo que hablaba la reina de Saba. Lo que pasa es que esto, claro, han pasado miles de años. Seguramente si la reina de Saba ahora se encontrara con un Socotri no se entenderían de nada. Y entonces yo he estado viviendo 5 años en el Cairo. Y ahí pues aprendí árabe, sobre todo el dialecto egipcio, ¿no? Y entonces lo que me ocurría con estos señores es que muchos tenían un árabe pésimo. Sabían árabe por la religión. Algunos sabían alguna cosita más. Y en muchas ocasiones yo lo hablaba mejor que ellos. Pero para cosas básicas sí, yo lo entendía. Después yo tenía un amigo que había estudiado en el Yemen, en el continente, y donde no llegaba mi árabe, llegaba el suyo. Vale. Y entonces, por las noches, pues me traducía un poco lo que habían dicho. Bueno, me traducía lo que habían dicho, porque es un idioma totalmente... Y allí, yo siempre me pregunto cuando uno viaja a estos lugares, ¿sacaste alguna lección de allá? Es decir, ¿aprendiste algo? Claro, siempre. ¿Por ejemplo? Bueno, es que no sé, es que no puedo decir una cosa en concreta. O sea, tú en contacto con estas personas, que yo he estado mucho tiempo con gente de otros lugares... Pues sí, aprendes. Es que aprendes ya por impregnación. ¿Pero qué sabiduría aprendes? ¿Es eso a lo que yo me refiero? ¿Aprendes, yo qué sé, humildad? ¿O pues aprendes tolerancia? ¿O aprendes...? Pues sí, todo eso que estás diciendo. Y luego otras cosas que también no todo se puede decir. Vale. Ha habido aquí un silencio. Sí, silencio. Cuando un entrevistado te dice no todo se puede decir. No puedes contarlo todo. Claro. Pero claro que ha sido muy importante. Lo que pasa es que yo también, por ejemplo, cuando estoy hablando de África, de las ceremonias de trance, las no sé qué, claro, yo también tengo que desconectar. O sea, yo, claro que soy el que he hecho todo esto, pero también soy el que estoy luego en mi estudio trabajando y tal, y no puedo estar todo el rato en una altura, ¿no? Me volvería loco. Entonces yo desconecto y de todas estas experiencias no las llevo todas encima como una mochila, ¿eh? Me cargaría demasiado. Pero tú cuando la voz tuya es como pausada y es como cuando cuento, reflexiva y tal.
cuando cuento estas cosas, a veces pienso, ¿pero qué está diciendo este? ¿No? Que soy yo mismo, ¿no? Sí. Jordi, porque claro, tú no solo escribes, sino que haces películas y también grabas música. Sí. Vas a los lugares y... Me gusta mucho la música porque, claro, forma parte de la gente que me gusta y que estudio de alguna manera. Y entonces, pues, por ejemplo, en Egipto, en los oasis, en Siwa, que tenía amigos músicos, iba a los vergeles con ellos cuando tocaban música. Sí. Y entonces me gustaba mucho grabarlos. Y sobre todo en el calentamiento previo, ¿no? Porque, claro, no se ponen a tocar. O sea, primero empiezan con como se afinaran. Sí, exacto, con la percusión, con unos instrumentos de viento un poco peculiares y tal, y al final empiezan a cantar. Has traído una música que tú grabaste. Vamos a oírla enseguida, pero claro, vamos a imaginarnos que estamos en un oasis, palmeras, pozos, un cielo estrellado. Un cielo estrellado. Lo que es muy bonito, sobre todo el oasis de Siwa, es que hay muchas pozas de la época romana, y con las aguas sulfurosas, o sea, medicinales, ¿no? Entonces es muy agradable meterse allí por la noche y ver las estrellas y tal. Hacen fogatas, supongo que encienden. Sí. Algunas de las pozas están con agua muy caliente, ¿no? Sí. Y entonces escuchamos la música. Es casi hipnótico, Jordi. Es hipnótico. Estas músicas suelen ser muy hipnóticas, que es lo que me gusta más. Son repetitivas y venga. Y entonces, como por acumulación, te hacen como entrar en un estado así un poco... Nuevamente lo de... alterado, ¿no? Estoy soñando. Exacto. Estoy soñando. Tú estuviste 5 años en el Cairo. Sí. Y ahí, claro, y esa voz que decíamos, tú trabajaste en Radio Cairo Internacional. Sí. ¿Está bien dicho eso? Sí. Y te acusaron de terrorista. Pues sí. ¿Lo eras? Es claro. No. Esto lo cuentas en el Impulso Nómada, tal vez. Sí, en el Impulso Nómada, sí. ¿Qué pasó? Bueno, mira, pasó que yo en el Cairo me movía con un círculo de amigos que todos eran pues opuestos al régimen, ¿no? En aquel momento era Sadat. Gente de izquierda, pero que no eran ni terroristas ni estaban en contra o sea, no estaban de una manera en contra activa. No eran activos, eso es. No, es que ni siquiera eran políticos, era gente que el régimen sabía que no era afín a sus deseos. Sí. Y les molestaba, pero era gente tipo escritores, abogados que habían defendido gente del gobierno. Es decir, cogieron a gente que molestaba al régimen y se inventaron una conspiración trotskista, además, que fíjate el trotskismo que está más pasado que yo que sé, para derrocar al gobierno por la Fuerza Armada. Y entonces a mí me acusaron de promover unos disturbios y de quemar el pabellón de Israel. Alá. Y yo en aquellos momentos, durante la Feria del Libro del Cairo, yo en aquellos momentos estaba en el oasis de Dakhla haciendo fotografías para mi libro. Y aparte cada mañana tenía que ir, porque en aquellos momentos era un oasis que estaba muy vigilado, y cada día, un día sí, un día no, tenía que ir al ejército a contarles que aún seguía ahí, ¿no? O sea que ellos mismos ¿Y fuiste a la cárcel? Y fui a la cárcel, a pesar de decir, bueno, pónganse en contacto con el ejército y verán qué tal y qué cual. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Unas 3 o 4 semanas. No debió ser agradable, ¿no? Pues no. Tampoco... Claro, no debe ser muy grave. Lo que pasa es que yo estaba como en estado de shock. Ya. Y tampoco era el Expreso de medianoche, ¿eh? Nosotros éramos... No, porque éramos los políticos. Y a los políticos siempre los suelen tratar bastante bien, sobre todo en las dictaduras. Porque no saben si alguno de aquellos políticos, igual en un cambio histórico, será el nuevo presidente. Sí. ¿Me entiendes? Sí, y entonces que eso es muy curioso que lo digas porque, digamos que eso es el comportamiento inteligente, entre comillas, ¿no? De quien encierra a un preso político. Sí. Dice, bueno, a ver que no voy a cambiar las tornas
Y ese va a ser el presidente del país, ¿no? Claro, es que siempre ha pasado. Mira Mandela, mira no sé quién. Eso me recuerda a ese libro de aquella, lo he dicho 80 veces, aquella escritora que me gusta tanto, que es Leila Guerriero. Ajá. En su último libro cuenta el caso, claro, de unos presos políticos durante la dictadura argentina, que al final se dieron cuenta de que ellos ahora estaban mandando. Claro. Y que juzgaban a sus carceleros y a sus torturadores, ¿no? Así que tal vez lo más inteligente es hacer lo que hizo el gobierno de Egipto, ¿no? Sí. Vamos a tratarlos bien, Bueno, por si acaso. el gobierno... Ahí te encarcelaban y tal. Eran los que estaban en la cárcel, a mí siempre Los carceleros. Los carceleros a mí siempre me trataron bien. Muy bien. ¿Qué queda en Egipto del Callejón de los Milagros? ¿Queda algo? Sí, queda la picaresca hasta egipcia, porque piensa que es un país que hay unas diferencias sociales abismales. La gente pues se las tiene que apañar como pueda, ¿no? Entonces queda bastante de esta picaresca. Sí, me han contado que es todo los barrios marginales. Una sucesión, sin embargo, de boutiques para turistas y de recuerdos. Esto donde estaba el callejón este famoso, pero luego tienes giras a 200 metros para ahí y vuelves a estar en el camino de siempre. ¿Lo recomiendas? Sí, claro que lo recomiendo, por supuesto, porque es un país que tiene, bueno, todas las mezquitas, el barrio islámico, el barrio cristiano, todo lo faraónico. Es una ciudad excepcional. Claro, me vas a matar con la pregunta que te voy a hacer. Yo te la hago igual. No. Seguro que hay gente, algún oyente que está preguntando, ¿dónde nos vamos este verano, no? ¿Dónde recomendarías? Pues que vayan al Sáhara, que estarán a 50 grados, a la sombra. No lo sé, porque también es que, no sé, es que en verano lo mejor es quedarse, como decía el tontaina ese de Alfonso Guerra, en verano todos en casa con el botijo. Yo creo que es lo mejor, el pueblo con el botijo. Sí. Y un vinito fresco, ¿no? Completamente de acuerdo. En verano, además de las ciudades, aparcas bien. No, porque para que entres y te traten como ganado en estas cosas, estas vallas que ponen para el control de seguridad, que te hacen pasar por aquí, por allá, luego unas tías antipatiquísimas o tíos, pasen por aquí, pasen más rápido. Y pues oye, que se van a tomar... Tal cual, A tomar viento. Y ya está, y te quedas en casa con el botijo, ¿no? Un gran invento, por cierto. Sí. Yo no sé si en Socotra se podía introducir el botijo, pero está introducido, esto es muy árabe todo esto. O sea, ¿En serio? Hombre, claro, las vasijas de cera, esto es no es árabe, es mesopotámicos de siempre, o sea, se descubrió enseguida cuando se empezó la alfarería en el Neolítico, ya vieron que el agua esta, al evaporarse, se refrescaba. Claro. Es que es el principio del aire acondicionado. Jordi, tú has dicho que el Islam no es en absoluto una religión retrógrada. Es que yo no me meto con las religiones. En las religiones cada uno puede encontrar lo que quiera. Sí. Es como en el cristianismo. Uno puede encontrar una cosa casi fascista, horrorosa, y puede encontrar el amor y todas estas cosas. Pasa lo mismo en el Islam. Puedes encontrar el sufismo, que es todo poesía y amor y con la unidad y tal. O puedes encontrar aspectos muy retrógrados. O sea, es como una especie de bolsa llena de cosas en que cada uno puede encontrar lo que quiera, ¿no? Yeah. Y yo lo que yo he dicho, por supuesto que hay un Islam que es intolerante, como hay un cristianismo horroroso también, ¿no? Uh-huh. Es el americano, el que hay ahora en el cinturón bíblico, ¿no? de Estados Unidos, que es espantoso, y además exporta estas sectas. En África está lleno de estas sectas que están ganando terreno al catolicismo y están imponiendo un cristianismo tan alejado del mensaje de Cristo, que no es el cristianismo del amor ni nada. Sí. Y en el Islam también tenemos el caso de esto, imagina, pues el Estado Islámico, todo esto que es un horror, es una depravación. Lo que pasa es que luego yo me he encontrado con gente que me respetaban totalmente y no querían imponer su religión, no me querían imponer religión ni nada. Yo vivía con ellos y ningún problema. Tú sí que has hablado de la hospitalidad con la que te has encontrado comúnmente, digamos, ¿no? Que te han recibido siempre bien. A mí siempre me han recibido bien, porque yo creo que tú recibes un poco lo que das y tienes que ser honesto, tienes que ir como limpio, ¿no? Ante la gente. Y entonces yo creo que no te puede suceder nada malo. Si te abres y eres como limpio. Si ven que hay como un trasfondo, que hay como un interés, o si, quizás las cosas no... Cuando no hay confianza, ¿no? Cuando la confianza se pierde es cuando aparece lo contrario de la hospitalidad, ¿no? Sí.
Bueno, pues es un buen secreto para saberlo. Sí, lo que pasa es que los secretos y los consejos y así no son exportables, diría. O sea, cada uno tiene que buscarse la vida. Ese ritual animista del que has hablado hace un momento, ¿en qué consistió? ¿O dónde fue? Eso va a empezar. Bueno, yo he estado mucho en contacto con los rituales estos animistas, ¿no? Sí. Y son... Primero que la palabra animista no gusta mucho, porque es demasiado extensa y comparte tanto los ritos de los chamanes del Perú o de Siberia como los africanos. Entonces ellos hablan de una espiritualidad africana, ¿no? Que también depende de la zona. Y entonces es la creencia en los espíritus, otra vez. Y estos espíritus que son espíritus del bosque, ¿no? Del trueno, la tierra, Mamiwata, que es la diosa del agua, el dios de los cazadores, el león, la pantera, tal. Estos son unos espíritus muy, muy poderosos y que son intermediarios entre los hombres y una fuerza superior, ¿no? Que se le podía llamar Dios, pero que no es exactamente Dios. Y entonces, por ejemplo, cuando la sociedad está la comunidad se ve en peligro, la Comián, que es el sacerdote o sacerdotisa animista, que ha recibido toda una educación larguísima, pues entra en trance mediante el sonido de los tambores y entonces es poseído o poseída por una de estas deidades, que cuenta a la comunidad qué es lo que hay que hacer para combatir pues una hambruna o un caso de guerra, de brujería, porque creen en la brujería, o una enfermedad. ¿Eso en qué país? Estoy hablando de los Akan, que esto es la zona de Costa de Marfil y Ghana, pero sería este tipo de religiosidad sería extensible a Benín, Togo, Nigeria, y es lo que llevaron los esclavos consigo, y luego en América Latina y en Estados Unidos, incluso por la zona de Nueva Orleans y todo esto, se mezcló, se sincretizó con los santos católicos, en parte para huir un poco de la represión de los curas, de los cristianos. Y ¿no? Toman sustancias, supongo, también. Sí, bueno, y entonces todos estos cultos, la santería, el condomblé, el vudú, todo esto es hijo de ahí, de esta zona de África. Con los esclavos pasó a América y luego ahí se desarrolló de una manera un poco diferente. Y en concreto los que tú viviste, o el que tú viviste, sí. que era como una especie de limpieza o... No, hay todo un aprendizaje que dura más de 7 años. O sea, tú no puedes ser iniciado en esta religión. Son los espíritus los que te eligen. Entonces estos espíritus eligen a un chico o una chica cuando son jóvenes, y este chico, este elegido, lo llevan ante ya un gran sacerdote o gran sacerdotisa y se queda en su santuario pues unos años y le transmiten toda la sabiduría en estado de trance. Y la sabiduría es la manera de ver el mundo, la farmacopea del bosque, todos los secretos de las plantas, porque son como médicos tradicionales, podemos decir. Toda la literatura, la tradición oral, hasta que se convierten en nuevos sacerdotes, ¿no? Y esos rincones ocultos, esas cosas ocultas. Por ejemplo, esta sacerdotisa, de repente, cuando la poseía el espíritu del cazador, pues parecía que se volviera más corpulenta y con una voz y que casi asustaba. Y de repente la poseía la diosa del agua y se convertía como en una niña pequeña, bellísima, y con una vocecita. Bueno, esto es el efecto que te hacía, porque ya seguía siendo la misma, evidente. Pero eran unas transformaciones a veces asombrosas. Y luego cuando está toda en el corazón del bosque, que casi no entra la luz, con los tambores que tocan divinamente, y pum, 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 trabajando. Al final dices que tú no puedes entrar en trance, pero casi entras, porque es que el ritmo ya... Y entonces es maravilloso como bailan y todo. Es decir, déjate de Pinabaus, porque aquello es... Para mí era lo máximo. O sea, y también me pellizcaba otra vez. Y además me sentía, a pesar de que eran poseídos por leones, por no sé cuántos, yo me sentía seguro y feliz, ¿no? ¿No tuviste miedo? Yo no, pero cuando fui con Albert Serrado, con el cámara, para filmar la película, la primera vez que entró en trance el sacerdotisa se le cayó la cámara al suelo.
que se pegó un susto. Bueno, que fue bastante espectacular. Lo que pasa es que como ya estaba curado de espantos, a mí no me esto, pero fue porque ya estaba normal hablando y de repente ¡guau! Empezó a pegar unos chillos y a temblar y la cara le cambiaba y tal. Uy, qué ganas de ir ahora que tú me has visto. Hablar de esto, ¿Quieres volver, no? Sí. Volverás. No lo sabes. sabes. Difícil, no lo sé. Igual no lo sabes. Bueno, aquí todo esto, y claro, lo hemos perdido. Quiero decir, aquí me refiero no a Barcelona, sino a Occidente, ¿no? O a Europa occidental. Si lo tuvimos alguna vez, lo hemos perdido. Bueno, claro que lo tuvimos. Tuvimos las sibilas. Tuvimos en la época griega los oráculos y luego no tan lejos pues las brujas, que no eran brujas sino que eran unas mujeres que tenían unos conocimientos fantásticos. Lo que pasa es que por el patriarcado y tal se las cargaron y las quemaron y todo el rollo, ¿no? Pero lo que eran unas sabias naturales, eran sabias, a lo mejor no sabían escribir, pero tenían una sabiduría y hemos tenido muchas cosas. Si quieres... ¿Te cuento una cosa? Claro. Pues mira, yo hice una exposición de estas fotografías en el Museo de las Religions, bueno, no sé gallego, de las religiones de Santiago de Compostela. Sí. Y pusimos estas fotos de las ceremonias de trance y tal. Y entonces la gente pues no respondió muy bien, porque además es un monasterio pues que hay algunas tallas, algunas valen más que otras, pero la gente va a ver a Santiago, va a ver el pórtico, aquel maravilloso y tal, y a este museo no iba nadie. Y entonces un día me llaman de la cadena SER, a finales de verano, y me dice que, oiga, ¿qué tiene que decir usted de este escándalo que han producido sus fotos? Digo, ¿mis fotos? ¿Escándalo de qué? Dice, sí. Han ido unas monjas que están muy enfadadas, que qué es esto de poner mujeres desnudas en un monasterio de religiones y que además esto es vudú y es brujería y es satanismo. Yo dije, bueno, yo no sé, se quejan estas señoras. Digo, porque además el sacrificio, porque había una ceremonia que matan una gallina, pobrecilla, pero en fin. Dije, en el cristianismo, en la Biblia, Dios mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y cuando ya estaba a punto de abrir el cuchillo, bajó no sé qué arcángel le cogió la mano, ¿no? Sí. Dije, y luego el espíritu está lleno. El cristianismo, digo, la tercera persona, la Santísima Trinidad, es un espíritu. Y en los cuadros esos famosos del Renacimiento, barrocos y tal, se ve la Virgen y todos los apóstoles con una lengüita de fuego encima. Ya para acabar, porque yo me iba autocalentando, dije que no sé de qué se quejan tanto, digo, porque además cada día en la Santa Misa se está celebrando un acto de canibalismo sublimado. Porque ¿qué es? Si Cristo mismo dice... tomad y bebed, esta es mi sangre, tomad y comer, este es mi cuerpo, que significa comerse el cuerpo de otro. Esto es canibalismo, yo lo siento muchísimo. Digo, por lo tanto, estas mujeres no tienen ninguna razón, y si quieren ponerme la denuncia, que me la pongan. Y entonces no la pusieron, pero fue a la gente a la exposición, que quedaban 10 días. Y entonces dice que en aquellos 10 días fueron como si, bueno, los que no fueron en todo el verano, ¿no? Es lo típico, ¿no? Que sí. protestan contra algo. La gente es así, un poco del morbo y tal, es lo que incita a la gente a salir de casa, ¿no? Bueno, mucha gente seguro que estaba escuchando esto y te tienen cierta envidia, digamos, de que has hecho cosas que muchos tal vez querrían hacer o querrían haber conocido, ¿no? Bueno, y muchos han hecho cosas que a mí también igual me hubiera gustado hacer y no... ¿Sí? Sí, no se pueden decir. Tampoco. Eres el entrevistado menos loco. No, he explicado muchísimas cosas. También ya lo que pasa es que no... Mira, había una cosa que decían... a Diafi, que fue un amigo mío, que era un cabroncete, que era un intelectual de Costa de Marfil, le dijo a un amigo mío, además era muy divertido porque cuando hablaba conmigo de cosas serias no me hablaba directamente sino a través de otro. Ah, ya. ¿no? O sea, que dile a nuestro amigo tal y que cual, y todos estábamos presentes, ¿no? Pues dice, dile que no le voy a decir nada más porque no se puede contar todo al hombre blanco, ya entramos con el hombre blanco, dice, porque si le cuentas todo al hombre blanco te quedas desnudo ante él. Y entonces yo esto me lo he apropiado, ¿no? Sin racializarlo, ¿no? Aquí el hombre blanco soy yo, digamos. No, que no se puede, que no...
Hay que contar muchísimas cosas sin pudor y tal. Muy bien. Pero algunas Muy bien. más vale quedarse. Hay una cosilla que hablábamos tú y yo, comentando el tema de los libros de viajes, la literatura de viajes y esas cosas, ¿no? Y es verdad, me decías que muchos grandes libros de la literatura no son más que viajes. Sí. En realidad, ¿no? Tú mencionabas la Odisea, el Quijote. El Quijote también es un libro de viajes. Es un largo viaje, Sí. ¿no? Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick, El corazón de las tinieblas, estoy el corazón pensando. de las tinieblas, ya que es soberbio, en las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, la Eneida, de Virgilio, el poema de Gilgamesh, que es la primera historia escrita de la humanidad, ¿no? Todos son grandes viajes. Bueno, hablar de Marco Polo, pero no sé hasta qué punto Marco Polo es buena literatura, es interesante, pero no sé si es... Bueno, sí que técnicamente sería Sí. auténticamente un libro de viajes. Sí. Así como los otros que hemos citado ya no lo son tanto, pero es verdad que el viaje mueve al argumento. Sí. Tiene Sin Batuta. De todas formas, hay autores que sí se han especializado. Sí. Y yo te voy a nombrar unos cuantos, a ver qué te parecen. Sí. Hay dos que a mí me gustan mucho, pero porque son muy buenos periodistas. Sí. Que son españoles, que son sí, Manuel Eguineche y Javier Reverte. Sí. ¿Qué te parecen estos? Manuel Eguineche me parece un reportero genial. Y que ya es mucho. Pero quiero decir que es muchísimo. Sí. Y quiero decir... ¿Hasta qué punto el periodismo es literatura y no sé qué? Esto ya entraríamos en otro debate que no es el que nos toca. Sí. Es un gran reportero enorme, de los mejores que ha tenido este país. Y Javier Reverte, lo que te puedo decir es que era muy buen amigo, pero muy buen amigo, y una persona de una generosidad asombrosa. Y que tiene muy buenos libros. ¿Es desigual? Bueno, todos somos desiguales. Bueno, claro, hay altibajos. No, lo que pasa es que él se empeñaba en ser novelista y quizás la novela no era lo más interesante de él. No estoy diciendo que fuera malo, pero que quizás no era lo más interesante, pero que de los libros de viaje que tiene algunos estupendos. Hay uno que es un clásico, hay un par o tres que son clásicos. Uno es Kapuscinski, Richard Kapuscinski. Kapuscinski tiene los libros estos famosos del Shah y de Etiopía, del Negus, de Haile Selassie y tal. Lo que pasa es que Kapuscinski pasa una cosa que en África no lo pueden ver, porque los intelectuales africanos, porque solo habla de desgracia, solo habla de un continente en llamas, diríamos, de guerras, descuartizaciones. Nunca se ha preocupado de buscar si hay otra África diferente, con sus escritores, con sus artistas, con sus pintores, que existe. Y entonces solamente habla de esta África y luego hay mucho colegueo, muchas escenas en sus libros de los corresponsales de guerra que están en un hotel tomándose sus whiskies y discutiendo. Sí. Y entonces no estoy hablando de mí, estoy hablando de, sobre todo en Tanzania, ahí que le tienen manía. Bueno, dicen que es un europeo escribiendo sobre los prejuicios de los europeos. Hay un autor, Norman Lewis, que tiene un libro que se llamó, y es que he estado vigilando la biblioteca mía a ver qué encontraba, Un viaje por Indonesia. Sí. ¿Qué te parece? Norman Lewis a mí me gusta y tiene cosas sobre los misioneros y luego sorprendentemente hizo un libro maravilloso sobre un pueblo inventado del Ampurdá. Sí, y es el momento en un pueblo en el que hay el corcho, la industria del corcho, que sabes que fue tan importante para Palafrugell, que es donde se dictaba el precio mundial del corcho y tal. Y habla muy bien del paso de esta industria, diríamos, que estaba ya desapareciendo, al turismo, este cambio, ¿no? Al primer turismo. Entonces es un libro interesantísimo. No conocía este libro. Es que es muy poco conocido y yo lo entiendo como hablando con Lluís Auqué, que es un arquitecto ampurdanés, que hace arquitecto del barro, que ha hecho técnicas antiguas del pisal, que está introduciendo todas estas técnicas de nuevo. Yo le dejé el libro y me dijo, dices que este libro tendría que ser
obligatorio, al menos en la provincia de... En Girona, como mínimo. En Girona, porque explica muy bien este cambio que se iba produciendo poco a poco en la... No sabía que la Norman mentalidad. Lewis, no tenía ni idea, ¿no? Sí. Y luego hay un libro que te quería comentar, un autor, es Colin Zubron, que a mí me pareció muy bien, muy bonito, pero, a ver, El corazón perdido de Asia se llamaba, ¿no? Es que no lo sé, yo no lo he seguido con eso. ¿No lo has seguido? No, tengo sus libros en casa, pero la verdad es que no los he leído, si quieres que te sea sincero. ¿Hay alguien que quiera recomendarte? Autora que ha viajado y que luego lo ha contado. ¿Por qué no nos quedamos en España? Entonces yo recomendaría a Ana María Briongos, que murió hace un año, y tiene, por ejemplo, su último libro, El cuaderno morado, me parece que se llama, me parece fantástico. Y además explica también su vida, la vida de sus padres. Está muy bien. Muy bien. Está Patricia Almarcegui, tiene su cuaderno del Japón, que es muy interesante, muchos otros. Me gustan las historias de Jacinto Antón, son muy buenas. Sí. No, yo siempre le digo, ¿por qué no las vas recopilando? Sí. Ay, no sé qué, no sé cuánto. Pero alguna vez que las has recopilado en libros son estupendas. Jacinto Antón, ¿no? sí. Y El faro del fin del mundo en el país me parece fantástico. Y luego, ¿qué autores recomendaría? Es que a mí me gusta leer, me gusta mucho, pero me gusta la literatura. No busco libros de viaje. Entiendo. Busco libros y ahora me está pasando una cosa que lo decía Goytisolo, que a partir de una edad no se lee, sino que se relee. Y yo creo que es verdad. Ahora me cuesta mucho buscar cosas nuevas, prefiero leer cosas que había mal leído o releer. Pues Jordi... Y los rusos, siempre los rusos. Eso lo decía nuestro amigo, mi amigo. No Putin. Pérez Andújar decía, a todo lo que quiera escribir, hay que leer a los rusos. Hay que leer a los rusos. su frase, hay que leer a los rusos. Sí, y no necesariamente Tolstoy y Dostoyevsky, sino que hay otros menores buenísimos. A mí me encanta Gogol. Y Gogol es muy Quijote y es muy de viaje. Jordi, eres interesante tanto por lo que dices como por lo que no dices. Claro. Es más interesante lo que se apunta. Oye, estos días que estamos asistiendo, y tú que conoces también, todo ese conflicto que está ocurriendo en Gaza, ¿qué opinión te merece? Bueno, que es un horror, es un genocidio espantoso y que eso ya viene del año 48. Y que no sé por qué los pobres palestinos en su país tienen que pagar lo que Alemania y los europeos y los polacos y los búlgaros, los rumanos les hicieron con los pogroms y todas las putadas que han hecho a los judíos que habían sido europeos. Y ahora no tiene porque tienen que pagar estos palestinos, ¿me entiendes? Y me parece vergonzosa la postura de Alemania. ¿Y cómo va a acabar esto? Yo creo que finalmente se está empezando un poco a reaccionar, ¿no? No lo sé, porque también los intereses de esta especie de subnormal, no digo subnormal porque no es políticamente correcto, además, del hombre, del zanahorio de Washington, claro, es que ya no empiezan a no coincidir ya con los de Netanyahu, claro. Porque lo que quiere es hacer business con los de Arabia Saudí, de los Emiratos, todo esto que tienen más pasta. En fin, no lo sé, un horror, un genocidio, y es espantoso, es que nadie dice nada. Yo de vez en cuando pongo alguna cosa en mis Facebooks y esto, en las redes, pero tampoco sirve de nada porque la gente lo que ha ocurrido con las redes sociales es que casi todos los que tienes tú ya son de tu misma cuerda, porque te has dedicado a echar y a bloquear a la gente que decía cosas horrorosas, ¿no? Bueno, somos islotes, ¿no? Sí, pero si yo te digo a ti qué horror que está haciendo Israel, ya lo sabes, tú no hace falta que yo te cuente lo que está haciendo porque a lo mejor no lo puedes contar tú también. Claro. ¿No? Sí, cierto. Bueno, Jordi, oye, muchas gracias. A vosotros. ¿Te arrepientes de no haber dicho algo? No. La pregunta es, ¿te arrepientes de algo que no hayas dicho? No, lo que podía decir que cuando yo estoy hablando de Israel estoy hablando del gobierno de Netanyahu, un gobierno de derechas, y seguramente del Estado de Israel ya, porque ya me han tocado los dayonsis. Sí. Pero que no, en absoluto no es nada contra una religión y contra un pueblo. No. Para nada. Pasa que si dices algo así, te critican y te llaman... bueno, sí, claro. Antisemita. Es como si España y Francia, para acabar con la ETA, hubieran bombardeado todo el País Vasco y destruido todo Bilbao. Sí.
Jordi, ¿dónde vas ahora? Grecia, has dicho, ¿eh? Sí. ¿Y luego? No lo sabes. No, luego me voy con el botijo, a casa con el botijo de la perra y los gatos. Vale, yo recomiendo una vez más, vamos a poner todos los libros de Jordi Esteva, porque realmente valen mucho, mucho la pena. Y muchas gracias. Pon los libros todos en la inteligencia artificial y que diga el lugar. Sí, eso haremos. Es muy fácil. Está chupado eso. Sí, bueno, te envía a la Patagonia, o eso, ¿sabes? Jordi, gracias, hasta muy pronto. A vosotros. Gracias. Qué gusto da viajar por todo el mundo, desde este salón de Barcelona, este salón de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la ACEC, que junto con Cedro patrocinan este podcast que ya empieza a tener sus añitos, iba a decir no, pero sus buenos episodios, sí. Y os aseguramos que de aquí a 2 semanas haremos lo mismo. ¿Por qué? Porque celebramos los 40 años nada menos de una librería mítica que se llama Gigamesh, dedicadas a la fantasía, el terror, y además contaremos con gente muy locuaz y muy potente, como son nuestra amiga Isabel del Río, desde luego, Antonio Torrubia, al que se le llama el librero del mal, nada menos, y alguien que acaba de llegar de Asturias, Cristina Macía, que es la coordinadora del Festival Celsius y además la traductora nada menos de Juego de Tronos al español. Bueno, todo eso será dentro de 2 semanas. De momento, felices libros y una relajadamente feliz vida.